Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. Bueno, ¿qué tal, muchachos? Estamos aquí en otro capítulo de Alto en Política. Nuevamente con un nuevo invitado. Por favor. Alex, por favor. Este es nuestro quinto capítulo y hoy día estamos con Carlomagno Salcedo, quien obviamente conoce mucho del tema de política. Yo logré ser, un poco para poner más el tema del enlace con Carlomagno. Yo, cuando era joven, aprendí de política gracias a él, porque él llevaba una escuela de políticos, una escuela de liderazgo político en Cuando tú eras joven, tú que marchaste. Joven, sí, efectivamente. Así que en el primer podcast, Alexander contó que él marchó en la marcha de los Cuatro Suyos. 2000 y tantos, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos a Carlomagno ya en otro papel, así que Carlomagno, preséntate. Bienvenido y gracias por estar presente con nosotros. Bueno, en principio gracias por la invitación. Siempre es importante hablar en estos espacios que toman la política en serio, ¿no? Entonces, bueno, presentarme. Yo soy huancaíno, para empezar, el primer dato que puedo dar. Soy uno de los cientos de miles o quizá millones de ciudadanos que vivimos en Lima, pero tenemos origen provinciano, ya sea porque somos provincianos o somos hijos de migrantes, ¿no? En mi caso soy migrante, ya he hecho mi vida en Lima. Entre otras cuestiones, yo estudié Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una cosa interesante que me pasó es que para mí, pues soy San Marcos todo corazón, porque San Marcos a mí me lo dio todo, ¿no? Yo ingresé a los 16 años a la universidad, estudiaba Derecho, luego conseguí un trabajo. En ese momento algunos estudiantes podían trabajar en la facultad, se le llamaba en ese momento trabajadores meritorios, ¿no? O sea, que hacían mérito, y era bibliotecario y trabajaba en la biblioteca de Derecho. Al poco tiempo también conseguí una beca de vivienda en la universidad, por lo tanto, pues estudiaba ahí, mi trabajo era ahí, vivía ahí, hasta mis enamoradas eran de la universidad. En realidad no tenía que salir de, ¿no? Siempre, Muy fanático de San Marcos. Y si quería divertirme, bueno, al frente de San Marcos estaba todo, ¿no? Y creo que, bueno, San Marcos es una universidad, pues, donde se conoce al país, ¿no? Ya, bueno, posteriormente me he dedicado en el mundo profesional. La mayor parte de mi experiencia ha estado en el Estado, en instituciones públicas como en la OMPE, el RENIEG, el Congreso de la República, en más de una oportunidad, la presidencia del Consejo de Ministros. Y una experiencia obviamente muy importante fue haber tenido la oportunidad de ser asesor del expresidente Francisco Sagasti durante el gobierno de transición y emergencia, ¿no? También antes de eso tuve algún paso por algunas instituciones de sociedad civil. De hecho, en el CIDAP, el Centro de Investigación, en el que yo dirigía un programa de liderazgo juvenil, ¿no? Y ahí precisamente tuvimos la oportunidad de conocernos cuando éramos jóvenes. Sí. Bueno, eso es un poco lo que puedo comentar sobre mí, ¿no? Y actualmente me estoy dedicando básicamente a la docencia universitaria, ¿no? Soy profesor ordinario en San Marcos, en la Escuela de Ciencia Política. También enseño Derecho en la Universidad de San Martín de Porras, la Científica del Sur, y en la Escuela de Gobierno de la Católica, ¿no? Digamos, soy una especie de proletario del conocimiento, ¿no? Estás autoformado. Carlomagno, y ahora, bueno, tú mencionas que eres profesor de Ciencias Políticas. Ya se acaba de aprobar hoy día en el Congreso el Colegio de Politólogos. ¿Qué consideras tú? ¿Es lo adecuado? ¿Se debió de hacer? Mira, honestamente no tengo una posición muy clara, ¿no? De hecho, hay un sector de estudiantes de ciencia política o egresados que no están tan contentos con esto del colegio, ¿no? Digamos, yo creo que habría que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto aporta o no a los profesionales una colegiatura, ¿no? Porque de alguna manera el que existe un colegio profesional también obliga a los profesionales a tener que estar agremiados para poder ejercer, ¿no? Y creo que muchos politólogos probablemente vean eso más como una desventaja, ¿no? que como una ventaja, porque ¿a cambio de qué, no? Porque en realidad quien debe acreditar tus capacidades profesionales es la universidad. Si tú has
concluir la universidad, te has graduado, has sido bachiller, tienes el título, digamos, ya deberías estar plenamente habilitado para ejercer cualquier profesión, ¿no? Entonces, esto de los colegios profesionales se constituye en un requisito adicional, ¿no? Pero... aparte del título, que ya... Una figura que solo se queda en el Perú. Entonces, ¿y cuál es la ventaja, no? Porque, digamos... eso acredita un mejor desempeño profesional, no necesariamente. Se supone que tendría que ver con algunos beneficios que podrían obtener los colegiados, ¿no? Entonces ahí podría tener cierto sentido, ¿no? Y también en este caso que valida para que tú puedas ejercer la ciencia política, ¿no? Bueno, como digo, lo que tiene que validar básicamente es el haber concluido exitosamente los estudios en una universidad. Más que estar en un colegio de politólogos. Más que estar en un colegio, pienso yo, ¿no? Entonces, claro, ser colegiado... Por ejemplo, una cosa interesante de los colegios profesionales es que tienen iniciativa legislativa en materias de su competencia. Por ahí podría ser una ventaja, ¿no? Pero... más que eso no le veo necesariamente, ¿no? Por ejemplo, ahora, en el caso de los abogados, yo creo que puede ser importante, dada la importancia de la profesión del abogado por la cantidad de agremiados que tiene, cuando hay buenos decanos. Por ejemplo, yo en lo personal, el último decano, el actual decano, estoy viendo que, y me gusta, a pesar de yo no ser colegiado en Lima, sino en el Callao, veo que se pronuncia sobre temas de actualidad. O sea, siento que anteriores decanos como que se hacían de la vista gorda de lo que pasaba en el país. Que el Congreso decida, nosotros nos metemos. Entonces, no se meten temas políticos. Este sí se está metiendo y es lo que toca, digamos, en este caso al Colegio de los Abogados, que está conformado por profesionales del derecho que deberían estar preocupados por la legalidad, ¿no? Bien, y ahí hay un tema interesante. A ver, y ahí viene la pregunta. ¿Tú crees que los colegios, universidades, deban meterse también en el debate político? A ver. ¿O hay cierto margen de hasta dónde puedes intervenir? Ajá. Yo te voy a dar un hecho que a mí me parece importante y tiene que ver con la fundación de la República del Perú. Existía desde el siglo XVII en el Perú una institución, desde el siglo XVIII en realidad, una institución que es el Convictorio de San Carlos, que era un colegio mayor que pertenecía a la Universidad de San Marcos. Era digamos, si lo equiparamos con una institución moderna, sería una especie de un bachillerato, una preparatoria. Ya. Pero, digamos, ya uno empezaba su vida universitaria en el Convictorio de San Carlos. El Convictorio de San Carlos en el Perú tuvo un rol fundamental en el proceso de nacimiento del Estado peruano. Es a través del Convictorio de San Carlos, que estaba liderado por su rector, Toribio Rodríguez de Mendoza, por cierto, un amazonense. Por eso es que en Amazonas hay una provincia que tiene su nombre, un sacerdote, que siendo el rector, en el Convictorio empiezan a llegar todas las ideas de la Ilustración, las ideas liberales, las ideas republicanas, digamos, todas esas ideas que motivaron en su momento la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, llegan a través del Convictorio de San Carlos. Y allí se forman muchos de sus estudiantes que luego fueron los constituyentes de la primera convención constituyente del Perú, la Asamblea Constituyente, ¿no? Entre ellos José Faustino Sánchez Carrión, que fue fundamental. El padre de la República es José Faustino Sánchez Carrión y él era un alumno brillante en el Convictorio. Entonces, ¿dónde se formaron? ¿Dónde se discutían esas ideas? En un espacio universitario. O sea, lo que te quiero decir con eso es que las universidades han jugado un papel fundamental en los procesos políticos de las naciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la universidad debe jugar un rol, ¿no? En el desarrollo del país. Pero ¿no? en este caso las universidades públicas, porque las privadas las tienes ahí, por ejemplo, la César Vallejo. A ver, ¿qué pasó? Pero digamos... Bueno, no todas las universidades privadas, ¿no? Hay algunas que tienen su rol también político. Mira, a ver, yo también he estudiado en la universidad, en la Católica, digamos, es mi segunda alma mater, ya para el posgrado.
Y más allá de el acuerdo o no que tú puedas tener, pero en algún momento creo que la Católica también ha sido un centro donde se han desarrollado muchas ideas. En la Universidad de San Martín de Porras, donde actualmente enseño, en su momento fue un semillero de mucha gente, sobre todo del Partido Popular Cristiano y del Partido Aprista. Pero no es el semillero, estamos hablando de la posición de los decanos, de las autoridades políticas de esas universidades. Yo sí creo que también deben tener un papel. Por ejemplo, vamos a comparar a dos personajes vigentes, ¿no? De dos universidades importantes. El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el señor Alfonso López Chau. Hago el disclaimer correspondiente que yo tengo una relación, digamos, que lo vamos a ver más del adelante, mundo de la política. Por lo tanto, mi opinión posiblemente tenga ese sesgo. Y comparémoslo con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la rectora Gerí. ¿No? Y veamos qué rol tuvieron ambos personajes cuando se dieron las movilizaciones en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. En la última marcha. En las últimas marchas, ¿no? Mientras una llamó prácticamente a las fuerzas del orden para que desalojen a los ciudadanos que habían sido cobijados en la universidad, que es una universidad del pueblo. El otro, por el contrario, permitió y dio cobijo y protección a estudiantes que venían de diversas universidades, sobre todo del sur del país, y abrió las puertas de la universidad entendiendo el rol de proyección social de una universidad. Allí hay posturas políticas también. O sea, las universidades sí hacen política por acción, pero la gente comenzó o por omisión. La gente comenzó a cuestionar a la UNI por el tema de permitir el ingreso. Obviamente los que lo cuestionan pues son aquellos, coincidentemente, los que más bien respaldaban la actitud de la rectora Gerí. O sea, también ha habido alineamientos políticos respecto de ambos. Ambas son posturas políticas. Sí, respecto de ambos en función de en qué lado estás, ¿no? Uh-huh. Bien, y eso de repente también influyó en ti desde la universidad a meterte en política. ¿Qué es lo que te metió así? ¿Qué es lo que te interesó para meterte en la política? Bueno, yo en realidad he tenido vocación política desde universitario, ¿no? Yo en algún momento fui candidato al Centro Federado, participé en círculos de estudios en la universidad, ¿no? Inclusive, y esto es una primicia que digo, digamos, en tu espacio, incluso en algún momento tuve un breve paso por el Comando Universitario Aprista de San Marcos, que era, digamos, un comando, digamos, de la izquierda aprista, digamos, ¿no? Y que me pareció muy interesante, solamente que cuando los compañeros de San Marcos me llevaron a Alfonso Ugarte, ahí vi una realidad que me decepcionó completamente y dije, no es lo que había visto en los libros, ¿no? Con la Casa del Pueblo. Claro, o sea, como que el partido real que sentí, que conocí, me parecía muy distante de ese partido que había conocido en los textos, ¿no? Digamos, yo me... Por ahí de la Torre, más o menos. Básicamente a partir de las lecturas de algunos textos clásicos de Aya de la Torre, ¿no? Pero digamos, esa vocación de hacer política siempre la he tenido, ¿no? He formado parte de diversos colectivos a lo largo de mi vida, pero ya participación política, digamos, ya más en serio, ya como un actor más directo, empieza hacia fines del 2015, cuando termino vinculándome al proyecto de Julio Guzmán, que en ese momento había sido, digamos, le habían permitido ser candidato y llevar a su movimiento en este partido Todos por el Perú. Que no lo había fundado él, pero que, digamos, se lo habían dado en sesión, digamos, ¿no? Y es ahí, a partir de ahí, digamos, que yo ya claramente empiezo a tener una participación en la política, ¿no? Ese es el momento, digamos, hito, ¿no? El 2015. Y ahora estás en Ahora Nación, acompañando a Alfonso López Chau, ¿no? Sí. A ver, entiendo que tu pregunta va ¿por qué haber dejado, digamos, el proyecto vinculado a Julio Guzmán y estar en eso, ¿no? Sí. Es una historia, digamos, un poquito larga. Bueno, para empezar, el año 2015 ocurre, para los que se acuerden, esta conducta de las autoridades electorales de excluir candidaturas, entre ellos a Julio Guzmán y todos los candidatos, ¿no? Luego de eso, a pesar de haber salido de la carrera electoral, mi percepción fue que políticamente fue una ganancia en el sentido que todo ese movimiento, sobre todo esa juventud que estuvo en torno a ese candidato,
digamos, tenía toda la energía de seguir en política. Y es ahí cuando se toma la decisión, en lugar de quedarnos en Todo por el Perú, que era finalmente un partido prestado, fundar un partido propio, ¿no? Y es ahí que empieza el proyecto del Partido Morado, que fue uno de los últimos partidos en inscribirse con la legislación antigua que exigía vallas muy altas. Por ejemplo, un 4% de adherentes respecto del padrón electoral, que era casi 750,000 de firmas, ¿no? Y fue un proceso, digamos, que yo no me arrepiento, porque fue un esfuerzo de hacer un partido de verdad, un partido de escuela. Creo que mucha gente que se congregó allí fueron muy buenos ciudadanos, ¿no? Lamentablemente creo que el desempeño que ocurrió, sobre todo cerca de las elecciones del 2021, creo que muchas de esas cosas se perdieron en el camino, ¿no? Y creo que lamentablemente el liderazgo que en ese momento existía, en lugar de favorecer el desarrollo del partido, conspiró contra él, ¿no? Bueno, y ahora se tiene un Partido Morado que justamente hace pocos días acaba de retirar a su presidente de su partido, ¿no? O sea, un tema que el partido ya se está prácticamente desmoronando por total. Claro, mira, yo no quisiera opinar sobre la situación actual porque ya no me corresponde, pero sí por qué yo me retiré, ¿no? Y una de las cosas que ahí pasaron que es más, a cientos, porque no fue que yo renuncié, fueron cientos de militantes, ¿no? Bases enteras que renunciaron, secretarías enteras como la que yo dirigía, que era la Secretaría de Doctrina, que renunciamos. Fue porque, creo yo, el líder no quiso asumir su responsabilidad en la conducción política frente a un resultado electoral desastroso. Y quiso pasarle la factura al gobierno de Francisco Sagasti, ¿no? Como responsabilizando un supuesto mal desempeño del gobierno o una poca aceptación, que eso había sido trasladada al partido. Pero ¿no? Entre Francisco Sagasti y Julio Guzmán, Sagasti tiene mayor aprobación. Sin duda, ¿no? Más reconocimiento. Claro, o sea, era ese pero... hecho no, o sea, algo que a mí me disgustó bastante es que, por ejemplo, mira, la actitud de alguien que sí me gustó mucho fue la de Alberto Bengolea. Yo, como comprenderás, no soy PPCista. Al PPC también le fue muy mal en esas elecciones, sí, ¿no? Le sacaron todos sus candidatos de la Liga Metropolitana. Entonces, ¿no? Perdió su registro. Y yo recuerdo que al día siguiente, a los 2 días de esa semana de abril en que fueron las elecciones, él sacó una carta donde básicamente decían algo así como: oye, a mí mi papá desde niño me enseñó que cuando tú estás a cargo de algo, tú tienes que asumir la responsabilidad por el resultado. Entonces lo que dijo es: yo estaba a cargo, tuvimos un resultado desastroso, renuncio a la presidencia del PPC y soy un militante más y me sumo a la tarea de reinscribir el partido, con humildad, asumiendo su responsabilidad. Y eso se lo comenté al señor Julio Guzmán. Pero también había pasado algo parecido en España por esos tiempos. Pablo Iglesias, fundador de Podemos, el nuevo partido español más exitoso, o sea, que rompió el bipartidismo español, que creó una nueva izquierda y que tantos éxitos electorales ha tenido en España, desplazando al Partido Social Obrero Español, ¿no? Y resulta que ese año también, poco tiempo atrás, fueron unas elecciones algo así como municipales en Madrid. Y perdió. Y él perdió. Y lo que hizo fue inmediatamente renunciar. O sea, es más, alguien que le había dado tantos triunfos a su partido, a la primera derrota renuncia, pone su cargo a disposición, dice: no, ya fracasé. O sea, y eso es lo que toca hacer a las personas que asumen su responsabilidad. Wow, si eso si fuera acá en el Perú, ¿cuántos candidatos ya han renunciado? Claro. Escucha Keiko. Eso yo se lo dije y yo le dije: Julio, yo creo que toca que los dirigentes pongamos nuestros cargos a disposición. Eso se merece la militancia. Y no lo quiso aceptar porque dijo: no, aquí el problema no soy yo, el problema es, ¿no?, el gobierno de Sagasti, donde tú, por cierto, estás, porque yo era asesor del gobierno de Sagasti, ¿no? Claro, eso me obligó a que tenga yo que renunciar solo. Y en realidad, mira, yo creo que, ¿sabes qué hubiese pasado si poníamos nuestros cargos a disposición y si se manejaba la narrativa que era Julio Guzmán? Es más, le dijo: oye, tú deberías pedirnos a todos, claro, ¿no? Que pongamos nuestros cargos a disposición. Yo estoy convencido que la militancia iba a decir:
Julio, por favor, no te vayas, quédate, te ratificamos la confianza. Era una salida, no, era un puente de por plata. La puerta grande. Por la puerta grande, pero se negó. Entonces, ahí empezó a deteriorarse muy rápidamente todo y, digamos, ahí cientos de militantes nos fuimos y a emprender ya otros proyectos, ¿no? Bueno, al final tuvo 2 congresistas en la actual gestión, en el actual gobierno, y que al final han terminado prácticamente desaparecidos. El Partido Morado está fragmentado ahora. Ya está definitivamente. No sé cómo vamos a pensar, o algunos militantes del Partido Morado consideran que sí deberían de estar asumiendo un tema de presidente. No sé qué será de Sagasti. ¿Qué sabe de Sagasti ahora, Carlos Mando, que ha sido su brazo derecho? Bueno, entiendo que está dedicado a la academia, ¿no? A los proyectos. Mira, a ver, yo, como te digo, preferiría no hablar del Partido Morado actual. Me he explayado en algo que sí me concierne directamente. Porque además tú lo has vivido. No, es que lo he vivido. Entonces, lo que yo no puedo negar es que el Partido Morado está en el campo democrático, ¿no? Lo que no puedo negar es que probablemente mucha de la gente que se quedó y otros que han ingresado nuevamente, yo creo que es un partido que en promedio, en términos generales, digamos, creo que entiende la política no como un negocio, ¿no? O sea, en ese sentido es algo que no puedo, y sería lamentable que, digamos, ese esfuerzo se pierda, ¿no? Lo que sí puedo decir es que luego de mi retiro del Partido Morado, constituimos un colectivo que se llamó Confluencia Perú, que era además la suma de varios colectivos, ex-morados, ex-Fuerza Ciudadana, un grupo de profesores, diversos grupos que nos coaligamos con la idea de hacer un partido, Confluencia Perú, pero con la idea de que eso se tenía que seguir ampliando, porque acá hay una idea fundamental y creo que es crucial en el momento actual. Si nosotros queremos renovar la política en una situación en la cual está tan degradada, digamos, los que nos consideramos buenos ciudadanos tenemos que juntarnos, más allá de los matices que podamos tener. Y esa era la idea, entonces tenemos que encontrar puntos de unidad. Y con ese espíritu nació Confluencia Perú, pero éramos conscientes, ¿no? Incluso nosotros hasta en 2 oportunidades reservamos el nombre en el jurado, que es el procedimiento, ¿no?, para iniciar la elección de un partido. Pero no iniciamos la acción de recolección de afiliaciones porque éramos conscientes que no íbamos a llegar. O sea, ¿para qué emprendes una tarea cuando sabes que no? O sea, sería un esfuerzo en vano. Y en ese proceso fue que nos fuimos juntando con otros colectivos y se da este evento de la UNI, ¿no? En que en efecto el rector de la UNI, Alfonso López Chao, a partir de estas circunstancias de repente adquiere una visibilidad y digamos ahí nos volvemos a reencontrar, porque yo lo conocí a Alfonso López Chao del año 2015, cuando había empezado a querer hacer política, antes de conocer a Julio Guzmán. Él también estaba en ese entonces en un esfuerzo de tratar de a ver si surgía alguna coalición por la izquierda, porque él siempre se ha asumido un hombre de izquierda. Y en la conversación que tuvimos, lo que le planteamos fue, y él nos dijo, oye, no, hay un grupo de jóvenes que quieren impulsar un partido, me han invitado. ¿Qué opinas? Me dijo él. Y yo le dije, oye, yo te digo, hazlo. Es más, habemos otros varios esfuerzos de querer hacer partido, mejor sumémonos. Si te parece. Yeah. Y ahí conversando, dijimos, ok. Se fueron sumando y eso, digamos, fue entre febrero, marzo y abril del 2023 que se fueron dando esas conversaciones y ya se inició el proceso de lo que ahora es Ahora Nación, ¿no? ¿Y qué tal Ahora Nación? ¿Cómo te sientes? ¿Hacia dónde apunta Ahora Nación? ¿Cuáles son los objetivos de Ahora Nación? ¿No? Ya, en principio es un partido que asume claramente una identidad de centroizquierda. Nos declaramos un partido de centro izquierda, no de centro radical, ¿no? Sí, pues porque el centro químicamente puro. O izquierda progresista. ¿Cuál es el término exacto? No, es centro izquierda porque además la izquierda no es solo el progresismo, o sea, la izquierda es variopinta. Es más, yo diría que es casi un partido socialdemócrata. ¿No? O sea, un partido que asume los ideales del socialismo en el sentido de buscar la justicia social. No, el PPC es social cristiano. Social cristiano, no. Estaría más en la tradición. A ver, en el Perú, un partido que fue socialdemócrata es el Partido Aprista.
Efectivamente. Ok. Pero eso, pues, digamos, hasta los años 80, probablemente, ¿no? El problema del actual partido aprista es que claramente sus orientaciones lo han llevado más bien a estar muy cerca de la extrema derecha, El ¿no? Partido Nacionalista también ha sido socialdemócrata a sus inicios, como Llanta. Pues probablemente, ¿no? Sí, han estado cerca de ese espacio de estar entre la izquierda y el centro, ¿no? Entonces somos un partido de centroizquierda que además se articula en torno a concepciones ideológicas. Y eso es importante también decirlo, y eso es una característica que sí hay que reconocer tenía el Partido Morado. O sea, un poco salir de este esquema de que los partidos son solamente vehículos electorales que pueden permitir que cualquiera que tenga los recursos sea candidato. Y eso explica en gran parte la calidad de la representación. O sea, es la idea de hacer política partidera en torno a un conjunto de ideas y valores compartidos por los promotores y por la militancia. Eso creo que es fundamental. Entonces es un partido con ideología. Nosotros consideramos que una de las tareas pendientes de la sociedad peruana es concluir el proceso de construcción de la nación. O sea, somos un país donde entre peruanos no nos reconocemos como iguales, racista, y que tú lo notas en los momentos de crisis y de tensión, como ocurrió en este proceso político del que hablábamos, donde hay sectores del país que niegan la ciudadanía y el sentirse identificados con otros. O sea, donde gente que te puede decir, ¿sabes qué? Hay que matar a esos peruanos, ¿no? En las elecciones de 2021 se notó muy claramente las diferencias, los clasismos, ¿no? Y hasta los mismos discursos de los candidatos, ¿no? O sea, el lado de la derecha y la izquierda, prácticamente, fue las últimas elecciones. En efecto. Segunda vuelta. Entonces, en el Perú tenemos un grave problema de desintegración que cada vez se afianza, ¿no? Hay una atomización, muchos peruanos no nos sentimos iguales. Entonces, eso puede hacer que el proyecto nacional peruano termine de destruirse. Entonces, tenemos que culminar la tarea de construir un proyecto nacional. Y yo lo vinculo mucho a mi tradición más republicana. Y en la tradición republicana también decimos que el Perú no ha terminado de cumplir la promesa de ser una república de ciudadanos libres, iguales y con igualdad de oportunidades, ¿no? Que es finalmente la base de la nación. Sí, la base Entonces, la base de la eso también, ¿no? es Es una tarea pendiente, ¿no? Y otra de las cosas que se dio en el 2021 fue el nacimiento del discurso de los caviares. En una conversación anterior pensábamos queríamos descubrir al final qué es el concepto de caviar. Porque cada persona que ha pasado por este podcast tiene un concepto distinto de qué es un caviar. A ver. El Partido Morado ya han llegado a decir caviares también, ¿no? A ver, miren, para cierto sector de la derecha poco pensante en el país, cualquiera que no piense como ellos es un caviar. Entonces, Rosa María Palacios, que es una mujer de derecha, es de derecha, claramente. Yeah. Pero es una derecha democrática, pues es una derecha, oye, dice, yo soy de derecha, pero no puedo tolerar pues a una Keiko Fujimori por ser heredera de la dictadura y por su corrupción. O sea, una derecha decente, para un sector de la derecha, ella es una caviar, ¿no? Cuando el término originalmente estaba vinculado, digamos, a las personas que eran de izquierda, pero que tenían un origen social, digamos, acomodado. Ese es el origen del término caviar. Son las personas acomodadas que, no obstante ser, digamos, tener recursos económicos, ser de familias, ¿no? De clase media alta, etcétera, tenían orientaciones políticas de izquierda. Eso es lo original, ¿no? Entonces, pero ya se ha banalizado tanto el término que cualquiera es un caviar. A la idea. Ahora bien. Más que el nivel de vivencia, o sea, el nivel de tener recursos económicos, un monto, caso Villarán, ¿no? Que tendrá sus piscinas y todo lo demás, pero se considera de izquierda. Claro. ¿Sí? Ese es en el origen el caviar, digamos, o sea, en el origen el caviar es el pituco de izquierda, digamos, ¿no? El caviar en su origen era el pituco de izquierda, pero ese término se ha utilizado tanto para satanizar desde la derecha a todos aquellos que tienen ciertas agendas que ellos no comparten. Entonces, ¿quién es un caviar? Alguien que cree en los derechos humanos, alguien que cree en la democracia, alguien que cree en las instituciones, alguien que cree que hay que hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, si eso es un caviar, yo encantado, soy un caviar, ¿no? Aunque yo diría más bien, si nos ceñimos al término original, pues yo no soy ni pituco, yo soy provinciano, yo sería más bien huevera de mercado, ¿no? Huevera de bonito, que también es muy rico, ¿no?
Pero si hay gente que... Y yo estoy seguro que hay mucha gente que a mí me ubica en ese sector caviar. De hecho, hubo una oportunidad en que en el Diario Expreso había un suplemento bien interesante, Contrapoder, me parece que se llamaba. Incluso me invitaron a escribir, ¿ya? Sobre lo caviar. Y en la portada ponen pues a los supuestos caviares y me dieron el honor en realidad de ponerme en la foto con otros caviares, según ellos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué nos dice eso, no? El nivel de degradación del debate político. Ese es donde el debate es endilgar etiquetas, ¿no? Etiquetas simplemente estigmatizar y no dialogar. Porque cuando yo estigmatizo, yo digo caviar o yo digo rojete, terruco o fascista, ¿no? Lo que estoy diciendo es, mira, ¿sabes qué? Contigo yo no hablo. Pero también te salen los discursos antes, ¿no? No, que tú eres fujimontesinista. ¿No? O sea, porque tienes una opinión diferente, ¿no? O eres afrofujimorista. O eres fujicerronista, ¿no? Pues claro, fujicerronista. No, eso ya es una cosa. Pero el fujicerronismo... Ni molusco, nada. Eso es un mutante del extranjero, ¿no? de otro país, ya. ¿No? De otro mundo. De otro planeta. De otro planeta. Pero, ¿no? Sí, pues. Pero se nota está ahí. Pero está ahí. Ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. El tema del discurso caviar ha pegado. Pegó en el 2021, y ahora pegó después, y ahora viene el tema de los antis, ¿no? Los antipolíticos. Porque ahora muchos, lo hablamos hace un momento, muchos podcasts que han aparecido los podcasts diciendo, cuestiono la política peruana, pero yo no soy político, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso sirve? ¿Es real? A ver, es que la antipolítica es un término incluso que se utiliza en la academia para referirse a cómo es que en el Perú desde la época de Fujimori ha habido una degradación de la política, ¿no? O sea, la antipolítica como hacer la política de manera informal, cuestionando a los partidos, pero haciendo política. Que lo hizo Vizcarra. También, y que empezó con Fujimori. O sea, con Fujimori empezó el reinado de los independientes. Como los partidos quedaron satanizados, entonces mucha gente decía, no, yo no soy político, yo soy independiente. Oye, no eres político, pero eres presidente. Entonces, ¿qué diablos estás haciendo? Es parte de un discurso de negación a las instituciones partidarias que con todos sus defectos permiten que la política tenga un cierto orden. Entonces, parte de la informalización de la política es ese discurso antipolítico. Pero si vamos a hablar de antis, yo creo que hay un anti que en el Perú tiene un impacto electoral muy determinante, que es el antifujimorismo. Sí, que puede estar vinculado a lo caviar, ¿eh? En el fondo, esa correlación entre antifujimorismo y caviar es muy estrecha. El antifujimorismo no es un partido, no es un movimiento, es algo muy amorfo, pero que en el Perú ha sido el movimiento más importante porque ha tenido capacidad de veto electoral por 3 veces ya a la señora Keiko Fujimori. Sí, pues. Sí. Puede estar desorganizado, lo que sea. Claro, por otro lado, el resultado ha sido que lamentablemente ha puesto como presidentes a personajes cada vez más degradados, ¿no? Por el solo hecho de haber quedado en la competencia, en el balotaje, haber quedado como contendores de Keiko Fujimori. Pero esos los que se anteponen a Keiko han sido también producto del ex. O sea, Keiko en las últimas elecciones pasó con Pedro Castillo. 2 polos opuestos. O sea, la política se ha dividido completamente. Pero mira, a ver, pero acuérdate cómo fue con Ollanta, pues. Ollanta fue satanizado como el Chávez peruano. Ollanta era el cuco, todo el mundo le tenía miedo a Ollanta, ¿no? Y es el que pasa a segunda vuelta, ¿no? Y Ollanta gana porque precisamente tiene al frente a Keiko Fujimori. Es más, en ese momento la derecha liberal encabezada por su sumo sacerdote Mario Vargas Llosa, él es el que dirime y hace que los liberales, ¿no?, de derecha pero democrática, como Rosa María Palacios, como Augusto Álvarez Rodríguez, por decir algo, terminen haciendo de fiel de la balanza e inclinando el resultado a favor de Humala, ¿no? Entonces, pero digamos, eso ocurre porque quien estaba al frente era Keiko. Pero ¿qué pasa en el 2016? El contendor es alguien de la casa de Keiko, es alguien de su equipo. O sea, PPK, por favor. ¿no? De la derecha. Pero miren cómo es como candidato a PPK.
parecía que ni quería ganar el viejo. Totalmente anticarismático, no tenía... Es más, horrible. En plena campaña se fue como 10 días a Nueva York. O sea, parece que el pata ni quería... Es casi que lo empujaron, lo forzaron a seguir siendo candidato. Y así le ganó, porque ciertamente no estaba ganando él. Estaba ganando no queremos que Keiko sea presidente. Y ya, obviamente, el sumum de eso fue pues con Pedro Castillo, ¿no? Una persona que demostró en la presidencia no tener la más mínima condición ni preparación, casi tan malo como la señora actual, ¿no? Igual de malos en su capacidad de gestión. Y le ganó, porque claramente hay un movimiento que, digamos, ha vetado, un sector de la sociedad peruana ha vetado a Keiko Fujimori, ¿no? Y el que postula contra Keiko gana. Sí, ahora, bueno, ¿qué pasará en 2026? ¿Se repetirá ese ciclo? Antauro contra Keiko. ¿Tú crees que se repita? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo es tu perspectiva del proceso de elecciones 2026? A ver, ¿tú crees que postule? Yo creo que para la propia derecha sería deseable que la derecha encuentre otro candidato, ¿no? Porque además... A ver, yo respecto de Keiko Fujimori tengo esta percepción, más allá del tema propiamente político, ¿ya? La actuación, la conducta de Keiko Fujimori con su propia familia. Eso a mí me horroriza. Cuando era jovencita y tuvo que decidir entre papá y mamá, optó por el poder, optó por el papá, ¿no? La primera. Hay un famoso video donde ella le manda un mensaje casi cifrado a su madre que es espeluznante, ¿no? Seguramente lo conocen cuando le dice, pero mamá, ¿no? O sea, yo veo eso y me estremezco ¿no? Su papel de familia ahí. Pero bueno, ya, más allá de eso, mira, salvando el tema político, ¿quién fue la que se opuso al indulto de su padre? Ella. Kenji Fujimori, en cambio, se la jugó. O sea, ok, políticamente, lo que tú quieras. Cuestionable. Todo. Pero como hijo, en la lógica del hijo que quiere a su padre, él es el que pacta con PPK, rompe la bancada y salva, ¿no? Y logra el indulto. Él lo logra. ¿Y cuál es la reacción de Keiko? Casi lo mete a la cárcel a su hermano. Keiko Fujimori, cuando tenía ese poder en el Congreso, por ejemplo, se le dio una alternativa. Que no sea el indulto. Ok, no hay que indultarlo. Hubo un proyecto de ley que establecía que las personas de cierta edad tengan prisión domiciliaria. Salgan del centro penitenciario. Claro. Sí, efectivamente. Y, digamos, ¿no? Ok, que era, digamos, una salida para intermedia. Su papá. Ya está. Estaba en sus manos. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la orden a su bancada? No. Querían que salga por la puerta grande. Supuestamente Oye, pero por la puerta grande ya le había hecho salir su hermano. Pero más recientemente, cuando ya vuelve Fujimori, por lo menos me parece que desde febrero o marzo, según ha dicho su médico, ya se sabía que Fujimori y su familia ya sabían que esta vez su cáncer sí se había, ¿no? Ya, esta vez sí era verdad. Oye, pero en julio... Tú lo ves, ella y su papá haciéndole decir al papá insinuando que va a ser candidato presidencial. O sea, sacándole el jugo, pero hasta lo último. Entonces yo digo, oye, esta es... O sea, ojalá yo jamás tenga un hijo como esos. O sea, de verdad me espeluzna. O sea, ¿cuál es su concepción de la familia? Y yo creo que ya es un tema ya incluso... mental, o sea, hay un asunto que me espeluzna a mí de una persona de esa naturaleza pueda llegar a tener un poder, ¿no? Bueno, ¿Y qué hacer con ese poder, no? Si así trata a su familia, ¿cómo tratará a los demás? Por eso es que, como bien dice Carlomagno, lo recomendable es que Keiko no vuelva a postular. ¿No? ¿Quién? Kenji. ¿A quién otra vez? Carla García, por ejemplo. A ver. Bueno, pues es la hija de Alan, ¿no? Más, digamos, ¿qué mérito tiene Carla García más allá de tener el apellido del papá, ¿no? Digamos, el papá con todo lo que la leyenda negra que hay sobre él, seguramente gran parte cierta, pero no le puedes negar pues que era un político, digamos, ¿no? Formado en la concepción clásica, ¿no? Y Carla García vive del nombre de su padre, ¿no? O sea, si el APRA, bueno, la va a tener candidata, bueno, ya eso te dice del nivel del partido aprista, ¿no? O sea, ¿qué es lo que para mí, cuál sería el escenario ideal? ¿No? Puede ser, digamos, ciencia ficción, ¿no? A ver, de los 36 partidos que se han inscrito.
El escenario ideal debería ser una competencia entre una derecha democrática y una izquierda democrática, que aísle a los extremistas, ¿no? Los deje en total minoría y que ese sea el gran debate. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Que en el lado de la derecha, partidos democráticos se junten y en lugar de colgarse del saco de Keiko Fujimori o del señor López Aliaga, que es otro problema. Porque López Aliaga también representa pues lo peor de la derecha mundial, ¿no? O sea, esa derecha ya, digamos, bruta y achorada de escala. Que ahora está sentado en una mesa con Cipriani y con otro candidato, creo, buscando plata, ¿no? O sea, pues ya te das cuenta del nivel de relación. No, es más, mira su gestión como alcalde de Lima. Es una desgracia, pero digamos, ¿qué debería ser la derecha desde mi punto de vista? A ver, digamos, ¿el PPC es un partido democrático? Yo creo que sí, con todos sus problemas. Por ejemplo, hay este partido Libertad Popular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, donde está Rafael. Etcétera. O sea, yo creo que deberían juntarse en la derecha, en la centro derecha, una coalición y encumbrar a un candidato, digamos, formado, preparado, ¿no? Y con principios democráticos. Y por el lado de la centroizquierda también, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros desde Ahora Nación. Estamos nosotros conversando con varios partidos de izquierda, centroizquierda, democrática, en la posibilidad de construir una coalición. No estoy autorizado, digamos, ahorita a dar detalles, pero sí hace meses nos venimos reuniendo de manera silenciosa porque los procesos de construcción... ¿Verónica está en esa lista o no? ¿Ah? Verónica, digamos, yo tengo muchas reservas respecto de la señora Verónica Mendoza, que apoya a Chávez. Que apoya a Hugo Chávez hasta ahora, o a Maduro. Por ejemplo, Maduro, ahí hay un problema, ¿no? En el lado de la izquierda, sí, yo creo que tiene que haber una clara distinción, así como ha ocurrido en América Latina, en que las izquierdas latinoamericanas se han partido en dos respecto de Maduro, ¿no? Efectivamente. Boric encabezando una postura democrática, clara, tajante, sin medias tintas, y otros, ¿no? Haciéndose los muertitos, ¿no? O como en el Perú, lamentablemente, algunos que inclusive dicen, oye, ¿no? Ganó limpiamente. Que han viajado como Bermejo. No. Entonces, observadores electorales. yo creo que sí me parece que esa izquierda que no es leal con la democracia, igual que la derecha que no es leal, deberían quedar aisladas del juego político en lo posible. O sea, necesitamos demócratas de izquierda o de derecha. Entonces, eso es lo ideal para mí. Ahora Nación no va a tener, por lo menos si estuviera en tus decisiones, con Nuevo Perú. No tenía una relación. No, o sea, en todo caso, con personas. O sea, yo mi opinión personal. O sea, opinión personal. No estamos hablando mi opinión personal es yo tengo una seria reserva, por ejemplo, con un liderazgo como el de la señora Verónica Mendoza, porque además creo yo que tienen que asumir una responsabilidad, sobre todo la señora Mendoza, respecto de que hasta el final cargaron sobre sus hombros al señor Pedro Castillo, cuando ya muchísimos meses antes había demostrado no solamente ser un presidente incompetente, sino claramente tolerante de la corrupción de gente de su entorno demasiado cercano a él, ¿no? Pero el proyecto de Castillo no era de Castillo ni de Dina, era de Cerrón, que había financiado prácticamente toda la campaña, y Dina, que había hecho la encargada de recolectar la plata en Junín, ¿no? Esto lo sabemos bien. Es que al final era el que se puso como tercero, como decir, a mí no me metan mucho en el cuento para yo seguir haciendo mis cosas, ¿no? A ver, yo creo que no. Mira, en el Perú yo no sé si alguien tenga capacidad de decir yo soy el dueño del proyecto, ¿no? Porque en el Perú los partidos son muy débiles en realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ponía Cerrón a esa coalición? La marca, o sea, la marca que te permitía candidatear. Pero por algo lo pusieron a Castillo, porque él no podía ser candidato, ¿no? Y Castillo vino con con un sector del magisterio también, ¿no? Que nos guste o no, o sea, cada quien tenía un capital. Pero claramente todos estos que llegaron vieron al Estado como un botín, ¿no? Entonces, ese es el problema. Uno digamos, diría, se espera pues de una propuesta progresista o una propuesta de izquierda que se supone va a trabajar a favor del pueblo, que no veas al Estado como un botín, ¿no? Pero aquí pasó exactamente eso desde el primer día. Entonces, desde el primer día tuvo ministros de izquierda también, como nuestra amiga que estuvo en el Ministerio de la Mujer, Miloslavich, Diana Miloslavich, por ejemplo,
¿no? He tenido varios congresistas también cercanos a Castillo que ahora ya también lo desconocen, ¿no? A ver, mira, por ejemplo, respecto de deslindes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cuando estuvo Mirta Vázquez como presidente del Consejo de Ministros, yo creo que ella intentó hacer las cosas bien desde su perspectiva, ¿no? Y cuando se dio cuenta que era imposible, el gabinete que en de las realidad, sombras, que el gabinete de en las realidad el sombras. problema era el propio Castillo, y hay un punto crucial, cuando ella propone como ministro del Interior a Avelino Guillén, y en teoría le aceptan, pero luego se lo bajan. Ese es el momento en que ella dice no, ya no voy, porque claramente eso te estaba indicando algo, pues porque ¿qué significaba poner a Avelino Guillén? Significaba tratar de desmontar una serie de desarreglos que se habían estado haciendo. El vetarlo implicaba no hay ningún ánimo de enmienda. Ya. Y es el momento en que renuncia. O sea, digamos, ella tuvo su indicador clave, ¿no? Voy o no voy. Pero otros siguieron hasta el final, cuando ya era evidente. Entonces, y yo creo que esa es una responsabilidad que tiene que ser asumida. Y que no ha asumido el Pedro Castillo ni el partido Perú Libre. Ya. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría hacer unas últimas preguntas, ¿no? ¿Por qué usted ha optado por confiar en el señor Chao? A ver, en principio porque es un hombre de formación política de toda la vida. O sea, él entiende la política en el sentido tradicional que implica que la política se hace en partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, la prioridad que tenemos él y los que lo estamos acompañando es consolidar un partido político. O sea, necesitamos refundar partidos de verdad. Partidos que no solamente sean vehículos electorales que, como dice el amigo Alberto Vergara, en el Perú son vehículos electorales de representación lumpen. No, necesitamos partidos, combis, como nos decía. Partidos de verdad, partidos de escuela. Entonces, creen la necesidad de un partido. En segundo lugar, porque en términos ideológicos también tiene una mirada ideológica que es algo que se extraña en la política. No es solamente la lógica del presidente gerente, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo voy a... Un país no se gerencia. Ese es una mala... un mal traslape del mundo privado al mundo público. No, o sea, el país no se puede gerenciar. El país no es una empresa, ¿no? Un país representa un proyecto es un proyecto espiritual, ¿no? O sea, los países tienen un alma también, ¿no? Hay una idiosincrasia. Entonces, la política no es de gerentes. Tiene que ser, yo creo, liderada por gente que tiene una visión de estadista. Y yo creo que eso lo tiene. En tercer lugar, porque creo que tiene las condiciones y de hecho, o sea, yo me sorprendo cómo es que muchísima juventud se ha sumado al partido y yo creo que ahí hay un fenómeno bien interesante. Tú conoces, ¿no? Por ejemplo, en el Partido Morado, los jóvenes tuvieron un papel bien importante. Sí, los jóvenes morados. Sin ellos seguramente el partido no se hubiese inscrito. Pero a la hora de la hora, finalmente, su rol quedó un poco disminuido, ¿no? Salvo 2 o 3 personajes, no es que la juventud morada, digamos, haya trascendido. O tuvo posiciones, ¿no? Candidaturas interesantes. Claro, más allá que, igual que en cualquier partido. En el caso de Ahora Nación, los jóvenes han construido el partido, ahora son jóvenes de otro perfil. No es el joven de la Católica o el joven de la UPC. Como tenía el Partido Morado. No, es el joven de la Universidad Nacional del Altiplano, de la José María Arguedas jóvenes de provincia, de Apurímac, ¿no? De la San Cristóbal de Huamanga, de la San Antonio Abad, de la San Agustín de Arequipa, de la Jorge Basadre de Tacna, de la Universidad del Centro, en Lima, de la UNI, de San Marcos. Ahí nomás se está diciendo hay otro perfil. Ya. 2, no son 2, 3, son cientos. 3. El promedio de esos jóvenes han sido dirigentes estudiantiles. O sea, el joven morado promedio era el joven que se estrenó en política siguiendo la candidatura de Julio Guzmán, ¿no? Y los que terminaron postulando eran los que tenían plata. Sí, la verdad que sí. El joven de Ahora Nación promedio ha sido dirigente, ha sido asambleísta universitario, ha sido tercio estudiantil, ha sido federación. Y actualmente en el partido están en el CEN, están en la Secretaría. O sea, tienen roles. Están dentro de la estructura. Están dentro de la estructura tomando decisiones. Nuestro CEN de 14 personas, más de la mitad son jóvenes, ¿no? Y casi todos son de provincias. O sea, ¿qué te quiero decir con eso?
nosotros somos un partido que y ¿sabes el hito fundacional dónde ha sido? En realidad, en Puno. En Puno se toma la decisión cuando el señor López Chao viaja invitado por el rector de Puno, de la Universidad Nacional del Altiplano, como un reconocimiento por haber acogido a sus estudiantes, y se organiza un gran evento, y resulta que se aparecieron en ese evento jóvenes de todo el sur y de Lima, que se autoconvocaron. Ya, y allí toman la decisión, queremos hacer un partido. Interesante. Entonces el movimiento juvenil nuevamente es un partido de la juventud, donde los viejos, digamos, estamos jugando el rol un poco, ¿no?, de acompañar ese proceso, pero finalmente nosotros pasaremos. Pero y el partido... Antes que pases, y bueno, también ya cerrando, ¿tú también te vas al Congreso o no? O tal vez... ¿A qué estás apuntando? Yo haré la tarea que el partido considere que sea lo mejor para el partido, ¿no? Yeah. Probablemente eso implique alguna postulación en las próximas elecciones. ¿Tienes experiencia en el Congreso? No, probablemente. Será lo que sea mejor para, digamos, para nuestro proyecto, ¿no? O sea, digamos, a mí no me quita el sueño, y yo no me he metido acá por ser candidato. Porque yo comparto con Alfonso López Chao y con otros más que aquí lo importante es el partido. Obviamente, el partido tiene que ganar elecciones también. Claro, porque si no, no estarías haciendo militancia. Pero no puedes entender que lo electoral va por un lado y lo partidario va por otro lado. No, tienes que entender lo que es parte de un mismo proceso, ¿no? Bien, igual esperamos tener aquí a Alfonso López Chao a través tuyo de repente. Creo que sí, está invitado ahí para escuchar sus ideas. Que le gusta hablar con los jóvenes, tenemos a Omar, que es más joven de la mesa. Con él, ¿no? Porque ya, digamos, ya no te cueles tampoco. Aprovecha el patio para... Pero además también para conocer un poco cuál es la expectativa política. Y estamos justamente en eso. Al hacer alto en política fue meternos en la discusión de política en el país, pero también elevar el nivel de la política, el nivel de comunicación, el nivel de difusión y el nivel de lo que se discute en política. Y por eso es que tenemos hoy día a Carlomagno Salcedo, quien nos ha también elevado un poco más en alto en política. Una perspectiva distinta nos ha puesto. Efectivamente, ¿no? Y ahora también hablando desde las posturas tanto de izquierda y de derecha, hablando de que ahora Nación es un partido de centro-izquierda. Centro-izquierda, no, centro-izquierda. No, centro-izquierda. Primero va el centro y luego la izquierda. Bueno, muchachos. Eso sería todo. Muchas gracias por haber visto Alto en Política. Muchas gracias. Últimas palabras. No, simplemente agradecer esta invitación y esperar pues que en el próximo evento electoral, digamos, se reacomoden un poco las fichas, pero eso va a depender de ciudadanos que decidan involucrarse en política. Y también de líderes que decidan dar un paso al costado. También seguramente, ¿no? Por supuesto. Sí, bien. Muchas gracias, Carlomagno. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a ustedes.